Etiopía, 1988. Audrey Hepburn lleva 3 días sin dormir, no por el jet lag, no por el calor sofocante, sino porque lo que vio en ese primer día de campo la cambió para siempre. Esa noche, sola en su tienda, escribió algo en su diario que nunca permitió que nadie leyera. Lo que pasó en ese viaje no fue cubierto por ninguna revista de moda, no apareció en Vogue, no salió en ninguna alfombra roja. Pero las personas que estuvieron allí, los trabajadores de UNICEF, los fotógrafos, los médicos, dicen lo mismo. Audrey Hepburn entró a Etiopía como una leyenda de Hollywood y salió siendo una persona completamente diferente. ¿Cómo es posible que una mujer que había sobrevivido la Segunda Guerra Mundial, que había pasado hambre siendo niña en Holanda, que había perdido a personas que amaba en la ocupación nazi, llegara a Etiopía y aún así quedara completamente destrozada por lo que vio? Esa es la pregunta que nadie ha respondido del todo, hasta ahora. Para entender lo que le pasó a Audrey en Etiopía, hay que entender quién era ella en 1988. No la imagen, no el ícono, la mujer real. Tenía 59 años. Vivía en Tolochenaz, un pequeño pueblo en Suiza, con su pareja, Robert Wolders, un hombre holandés tranquilo y discreto que la amaba de una manera que ella no había conocido antes. Después de 2 matrimonios fallidos, uno con el actor Mel Ferrer y otro con el psiquiatra italiano Andrea Dotti, Audrey había encontrado algo parecido a la paz. Su casa en Suiza era simple, tenía un jardín que cuidaba ella misma, cocinaba para sus hijos cuando venían a visitarla, leía, paseaba a sus perros. El mundo de Hollywood le quedaba muy lejos, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Pero había algo que no la dejaba en paz. Si le ha gustado este video, le invito a suscribirse al canal. Es completamente gratuito y me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Muchas gracias. Alrededor de 800, respondió finalmente. Audrey asintió despacio, no dijo nada más. Subió al jeep y miró por la ventana durante todo el trayecto hacia el campamento. El primer día fue el más difícil. El equipo viajó varias horas desde la capital hacia una región del interior donde la crisis era especialmente grave. La sequía había destruido las cosechas, los pozos estaban secos. Las familias habían caminado durante días para llegar a los campamentos de ayuda humanitaria. Cuando Audrey llegó al primer campamento, lo primero que la golpeó no fue lo que vio, fue el silencio. Esperaba llanto, esperaba gritos, esperaba el ruido del sufrimiento, pero el campamento era silencioso, y eso era mucho peor. Los niños que estaban demasiado débiles para llorar simplemente miraban. Los adultos se movían despacio, con los gestos precisos y económicos de quien sabe que no puede gastar energía en movimientos innecesarios. Era la quietud del agotamiento extremo, la quietud de alguien que ya no tiene fuerza para expresar lo que siente. Audrey reconoció ese silencio. No lo había olvidado nunca. Ese mismo silencio había llenado las calles de Arnhem durante el invierno de 1944. Fue el segundo día cuando ocurrió lo que cambió todo. El equipo de UNICEF estaba visitando una tienda médica en las afueras del campamento principal. Los médicos atendían casos de desnutrición severa, deshidratación, enfermedades que en otras circunstancias serían fácilmente tratables, pero que allí, sin medicamentos suficientes y sin personal, se volvían mortales. Audrey entró a la tienda con el médico responsable, caminó entre las camillas, se detuvo junto a varios niños, habló con las madres a través de un intérprete, preguntó por los nombres, por las edades, por de dónde venían. Entonces llegaron al fondo de la tienda. Había un niño, tenía alrededor de 3 años, aunque era imposible saberlo con certeza porque la desnutrición severa distorsiona el desarrollo físico. Era pequeño incluso para lo que habría sido su talla normal. Estaba acostado en una camilla improvisada. Sus ojos estaban abiertos pero no enfocaban nada en particular. Alrededor de 800, respondió finalmente. Audrey asintió despacio, no dijo nada más. Subió al jeep y miró por la ventana durante todo el trayecto hacia el campamento. El primer día fue el más difícil. El equipo viajó varias horas desde la capital hacia una región del interior donde la crisis era especialmente grave. La sequía había destruido las cosechas, los pozos estaban secos. Las familias habían caminado durante días para llegar a los campamentos de ayuda humanitaria.
Cuando Audrey llegó al primer campamento, lo primero que la golpeó no fue lo que vio, fue el silencio. Esperaba llanto, esperaba gritos, esperaba el ruido del sufrimiento, pero el campamento era silencioso, y eso era mucho peor. Los niños que estaban demasiado débiles para llorar simplemente miraban. Los adultos se movían despacio, con los gestos precisos y económicos de quien sabe que no puede gastar energía en movimientos innecesarios. Era la quietud del agotamiento extremo, la quietud de alguien que ya no tiene fuerza para expresar lo que siente. Audrey reconoció ese silencio. No lo había olvidado nunca. Ese mismo silencio había llenado las calles de Arnhem durante el invierno de 1944. Fue el segundo día cuando ocurrió lo que cambió todo. El equipo de UNICEF estaba visitando una tienda médica en las afueras del campamento principal. Los médicos atendían casos de desnutrición severa, deshidratación, enfermedades que en otras circunstancias serían fácilmente tratables, pero que allí, sin medicamentos suficientes y sin personal, se volvían mortales. Audrey entró a la tienda con el médico responsable, caminó entre las camillas, se detuvo junto a varios niños, habló con las madres a través de un intérprete, preguntó por los nombres, por las edades, por de dónde venían. Entonces llegaron al fondo de la tienda. Había un niño, tenía alrededor de 3 años, aunque era imposible saberlo con certeza porque la desnutrición severa distorsiona el desarrollo físico. Era pequeño incluso para lo que habría sido su talla normal. Estaba acostado en una camilla improvisada. Sus ojos estaban abiertos pero no enfocaban nada en particular. El médico dijo algo en voz baja. El intérprete tradujo. El niño había llegado 2 días antes. Su madre había muerto en el camino. No había nadie que supiera su nombre. Audrey se quedó inmóvil. En ese segundo, algo ocurrió dentro de ella que ninguna cámara pudo capturar y que ningún artículo de revista supo describir después. Porque Audrey Hepburn no estaba mirando a un niño desconocido en un país lejano. Estaba mirando algo que conocía desde adentro. Estaba mirando el silencio que ella misma había tenido de niña, cuando el hambre era tan profunda que ya no producía llanto sino solo una especie de quietud resignada. Cuando el cuerpo deja de pedir porque ha aprendido que pedir no sirve de nada. Ese niño no sabía quién era Audrey Hepburn, no sabía nada de Roman Holiday, ni de Desayuno en Tiffany's, ni de los Oscars, ni de Givenchy. No sabía nada del mundo que la había convertido en ícono. Para ese niño, ella era simplemente una mujer que se había detenido junto a su camilla cuando todos los demás seguían caminando. Y eso era exactamente lo único que importaba. Luego hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Se arrodilló junto a la camilla, no dijo nada, no preguntó nada. Simplemente tomó la mano del niño con las 2 suyas y se quedó allí, en silencio, durante varios minutos. El fotógrafo que estaba presente levantó la cámara instintivamente. Audrey no lo miró, pero de alguna manera, sin decir una palabra, hizo que él bajara la cámara. Ese momento no fue fotografiado. Esa noche, en su tienda, Audrey escribió en su diario. No se sabe exactamente qué escribió porque nunca lo compartió públicamente. Pero Robert Walters, que estaba con ella, describió lo que vio cuando ella salió de la tienda médica. Caminó hasta el jeep, se sentó y no habló durante al menos 20 minutos. No lloraba. Estaba más allá del llanto. Estaba en algún lugar dentro de sí misma que yo no podía alcanzar. Esa noche no durmió. Los siguientes días fueron una combinación de visitas a campamentos, reuniones con autoridades locales, sesiones fotográficas para la campaña de UNICEF y desplazamientos interminables por caminos de tierra. Audrey cumplía con todo, sonreía cuando era necesario, respondía a las preguntas de los periodistas con calma y precisión, hablaba de cifras, de necesidades, de la urgencia de la respuesta internacional. Pero quienes la observaban de cerca notaban algo. Había una diferencia fundamental entre la Audrey que aparecía frente a las cámaras y la Audrey que existía en los momentos en que nadie la filmaba. En los momentos privados era otra persona. Una persona que cargaba algo muy pesado. Una trabajadora de UNICEF que la acompañó durante todo el viaje lo describió así. Había momentos en que la miraba y pensaba que estaba a punto de desmoronarse, no por falta de fortaleza, sino porque tenía demasiada fortaleza, estaba cargando todo sin soltarlo, y eso tiene un precio.
Lo que nadie entendía del todo, excepto quizás Robert, era que Audrey no estaba simplemente presenciando una crisis humanitaria, estaba reconociendo algo. Cada vez que veía a una madre intentando alimentar a un hijo que ya no podía tragar, Audrey pensaba en su propia madre durante el invierno holandés. Cada vez que veía a un niño con los ojos vacíos de la desnutrición severa, Audrey veía su propio reflejo de 40 años atrás. Cada vez que escuchaba el silencio de un campamento al amanecer, reconocía ese silencio. No era empatía en el sentido abstracto, era memoria del cuerpo. Y eso es infinitamente más difícil de manejar. La noche del tercer día fue la más larga. El equipo había regresado a una pequeña base de operaciones, un conjunto de tiendas y estructuras temporales donde el personal de UNICEF descansaba entre visitas al campo. La cena fue simple. La conversación fue tensa, cargada con el peso de lo que todos habían visto durante el día. Audrey apenas comió. Después de la cena, Robert la encontró sentada fuera de su tienda, mirando el cielo. Etiopía tiene uno de los cielos estrellados más impresionantes del mundo. Esa noche estaba despejado, y las estrellas eran incontables. Robert se sentó a su lado. No dijo nada durante un momento. Luego Audrey habló. Yo sabía que iba a ser difícil, dijo. Me lo dijeron. Leí los informes. Pensé que estaba preparada. Robert esperó. Pero hay algo que los informes no pueden describir, continuó. El silencio, el modo en que los niños que están muy enfermos dejan de hacer ruido. Los informes dicen que hay X número de casos de desnutrición severa, pero no dicen que cuando entras a una tienda llena de niños muy enfermos, el silencio te entra por la piel y no te sale. Robert tomó su mano. Yo lo sé, dijo Audrey, ya lo sabía, lo he sabido toda mi vida, solo que había olvidado que lo sabía. Esa noche escribió en su diario durante más de 2 horas. El cuarto día hubo un momento que definió todo el viaje. El equipo visitaba un centro de distribución de alimentos en las afueras de un pueblo pequeño. Había filas de personas esperando. El proceso era lento, ordenado, silencioso. Los trabajadores de UNICEF distribuían raciones con la precisión de quien sabe que no hay suficiente para todos y cada gramo cuenta. Audrey caminaba entre las filas, hablando con la gente, escuchando a través del intérprete. En un momento dado, se detuvo junto a una mujer que cargaba a un bebé en la espalda y a un niño mayor de la mano. La mujer le dijo algo. El intérprete dudó antes de traducir. Dice que caminaron 12 días para llegar aquí, tradujo finalmente. Dice que su esposo murió en el camino. Dice que no sabe si tiene suficiente fuerza para volver. Audrey miró a la mujer durante un segundo largo. Luego hizo algo que el intérprete no esperaba. Respondió directamente, en inglés, mirando a la mujer a los ojos, aunque sabía que ella no entendía las palabras. Vas a tener suficiente fuerza, dijo. Lo sé porque yo también pensé que no la tenía, y la tuve. Vas a tener suficiente. Luego se volvió hacia el intérprete y le pidió que lo tradujera. La mujer no respondió con palabras, simplemente asintió. El fotógrafo oficial levantó la cámara para capturar ese momento, y de nuevo, Audrey lo detuvo con un gesto suave pero inequívoco. No dijo, esto no es para una foto. Ese momento tampoco fue fotografiado. Años después, cuando le preguntaron por ese viaje, Audrey habló de muchas cosas. Habló de las cifras, de la necesidad de más fondos, de la importancia de la respuesta internacional. Pero cuando le preguntaban qué imagen se había quedado grabada en su memoria, nunca mencionaba ninguna foto. Mencionaba siempre la misma cosa, el silencio. El silencio de los niños, que ya no tienen fuerza para llorar, decía. Ese es el sonido que no puedo olvidar. El último día en Etiopía, Audrey pidió algo inusual. Antes de ir al aeropuerto, quería volver al primer campamento, al lugar donde había visto al niño sin nombre. El equipo reorganizó el itinerario. No era fácil, pero lo hicieron. Cuando llegaron, el niño ya no estaba en la misma tienda. Un médico les explicó que había sido trasladado a otra área. Estaba siendo tratado. Estaba respondiendo bien al tratamiento. Tenía posibilidades reales. Audrey escuchó esa información y durante un momento no dijo nada. Luego preguntó si habían encontrado su nombre. Nadie lo sabía. Audrey asintió despacio. Luego dijo algo que nadie en el equipo olvidó. Entonces le pondremos uno. Por ahora. Le preguntó al médico que lo atendía cómo querían llamarlo.
El médico, un hombre joven que llevaba meses trabajando en el campamento con muy poco descanso, pensó durante un momento. Esperanza, dijo finalmente. En español significa esperanza. Aquí todos aprendemos esa palabra porque la necesitamos todos los días. Audrey sonrió. Fue la primera sonrisa genuina, relajada, de todo el viaje. Esperanza repitió. Es perfecto. Nadie supo nunca qué fue de ese niño, si sobrevivió, si encontró una familia, si alguien acabó conociéndole el nombre verdadero. Los registros de los campamentos de aquella época eran caóticos, incompletos, escritos a mano en condiciones imposibles por personas que trabajaban 18 horas al día con recursos para 5. Pero Audrey nunca dejó de pensar en él. Robert Walters lo dijo años después, cuando ya no tenía ninguna razón para inventarse nada. Ella me preguntaba por él de vez en cuando, no siempre, pero sí, como quien pregunta por alguien que conoce, como si lo llevara con ella. Quizás es la forma más honesta de describir lo que le dejó Etiopía, no una lección, no una conclusión, sino una presencia. Un niño sin nombre que viajó con ella de vuelta a Suiza, que estaba en su jardín cuando podaba los rosales, que estaba en su mente cuando rechazaba una invitación a una gala de Hollywood, que estaba en su diario, en las páginas que su hijo decidió no publicar. En el avión de regreso, Audrey durmió por primera vez en 4 días. Robert la observó mientras dormía y pensó que parecía diferente, no más joven, no más ligera, pero de alguna manera más real. Como si el viaje hubiera quitado capas de algo que ella cargaba sin saber que lo cargaba. Cuando Audrey Hepburn volvió a Suiza, no volvió igual. Los que la conocían lo notaron de inmediato. Había algo diferente en ella, no en su apariencia, no en su manera de hablar, sino en algo más difícil de describir, una especie de urgencia tranquila, como alguien que ha encontrado la respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo haciéndose. En los meses siguientes, Audrey se convirtió en una de las voces más activas en la defensa de los programas de UNICEF, no desde un escritorio en Ginebra, desde el campo. Viajó a Bangladesh, a Vietnam, a Honduras, a Ecuador, a El Salvador, a Sudán. Cada viaje la marcaba, cada viaje la cambiaba un poco más. Sus amigos de Hollywood la veían cada vez menos. Las invitaciones a premios y galas seguían llegando, pero Audrey las rechazaba con más frecuencia, no con arrogancia, con una especie de honestidad tranquila. Tengo cosas más importantes que hacer. Alguien le preguntó una vez en una entrevista si el trabajo humanitario era una manera de compensar los años de fama y privilegio. Audrey lo pensó durante un momento antes de responder. No, dijo, no es compensación, es reconocimiento, reconocer que tuve suerte, reconocer que sobreviví cosas que otras personas no sobrevivieron, y reconocer que esa supervivencia me da una responsabilidad, no solo un privilegio. Luego añadió algo más, en voz más baja, casi para sí misma. Además, los niños me dan más de lo que yo les doy, siempre. Hubo algo más que cambió después de Etiopía, y que muy poca gente notó en su momento. Audrey dejó de hablar de sí misma en las entrevistas. No de golpe, no de manera dramática, sino gradualmente, con la naturalidad de alguien que ha encontrado algo más interesante que hablar que su propia historia. Cuando los periodistas le preguntaban por sus películas, ella desviaba la conversación hacia los campamentos. Cuando le preguntaban por Givenchy y la moda, hablaba de cuántos niños podían vacunarse con el precio de un vestido de alta costura, no con agresividad, con una calma que resultaba más desconcertante que cualquier discurso. Un periodista que la entrevistó en 1990 escribió después en su columna algo que muchos de sus colegas reconocieron como verdad. Fui a entrevistar a Audrey Hepburn y volví sintiéndome avergonzado de las preguntas que había preparado. Ella no lo hacía para avergonzar a nadie, lo hacía porque ya no podía fingir que las otras cosas importaban de la misma manera. Etiopía le había reordenado el mundo por dentro, y ese nuevo orden ya no tenía vuelta atrás. Años después de la muerte de Audrey Hepburn, su hijo Sean Ferrer habló en algunas entrevistas sobre el diario que ella había llevado durante sus viajes humanitarios. No lo publicó, dijo que era demasiado personal, demasiado íntimo, que había partes que su madre nunca hubiera querido compartir públicamente. Pero habló de una cosa que Audrey había escrito durante el viaje a Etiopía. No en el tercer día, cuando no pudo dormir.
no en el cuarto día, cuando detuvo al fotógrafo, sino en el último día, en el avión de regreso, justo antes de quedarse dormida. Sean no citó el pasaje completo, solo dijo que su madre había escrito sobre el niño sin nombre, y que había escrito algo que él había releído muchas veces desde entonces porque le parecía que resumía algo esencial sobre quién era su madre. Audrey había escrito que ese niño le había dado algo que ningún Oscar, ningún Givenchy, ninguna alfombra roja le había dado nunca. Le había dado la certeza de que su vida tenía sentido. No la fama, no la elegancia, no los aplausos. La certeza de que ella, Eda Van Heemstra Hepburn Ruston, la niña que había pasado hambre en Holanda durante la guerra, estaba exactamente donde tenía que estar. Arrodillada en el suelo de una tienda médica en Etiopía, sosteniendo la mano de un niño que no sabía su nombre. Sean Ferrer dijo algo más en esa misma entrevista. Dijo que cuando era pequeño, su madre a veces lo despertaba de noche sin querer, porque lloraba mientras dormía. Él nunca le preguntó por qué. Era niño, y los niños no hacen ese tipo de preguntas, pero de adulto, después de leer el diario de Etiopía, creyó entender. Su madre cargaba cosas que nunca terminó de soltar del todo, el padre que se fue, la guerra, el hambre, los 2 matrimonios que no funcionaron, los hijos que quería proteger de todo y a quienes sin embargo tuvo que dejar solos muchas veces por el trabajo. Etiopía no le quitó esas cargas, pero le dio algo con que equilibrarlas. Le dio la certeza de que todo lo que había vivido, incluso lo más oscuro, tenía un propósito. Que la niña que había pasado hambre en Holanda podía arrodillarse junto a un niño que pasaba hambre en África y decirle, sin palabras, que alguien lo veía, que alguien sabía, que no estaba solo. Eso no se puede comprar, no se puede ganar en ninguna ceremonia de premios, no se puede conseguir con fama ni con dinero ni con elegancia. Solo se consigue cuando uno decide que lo que vivió, por doloroso que haya sido, puede convertirse en algo que le sirva a alguien más. Audrey Hepburn murió el 20 de enero de 1993 de cáncer de colon. Tenía 63 años. Los últimos meses de su vida los pasó en su casa de Suiza, en el jardín que tanto amaba, rodeada de sus perros y de las personas que quería. No pudo viajar más, pero siguió trabajando en nombre de UNICEF desde su casa, hasta que el cuerpo ya no le permitió ni eso. En su funeral, Gregory Peck intentó dar su discurso de elogio y no pudo terminar. Se quebró frente a 2000 personas. Ese momento fue ampliamente cubierto por la prensa, pero lo que menos se cubrió fue lo que él dijo después, en privado, a un amigo cercano. El mundo la conocía como Audrey Hepburn, pero los niños de Etiopía, de Bangladesh, de El Salvador, la conocían de otra manera. La conocían como la mujer que se arrodillaba a su nivel y los miraba a los ojos. Esa fue la versión más real de ella, y también la más valiente. Y aquí está la verdad que nadie dice en voz alta. Audrey Hepburn tenía todo lo que el mundo considera suficiente: la fama, el dinero, el reconocimiento, la elegancia que ninguna otra mujer de Hollywood ha vuelto a tener de la misma manera. Ganó el Oscar. Ganó el Tony, ganó el Emmy, ganó el Grammy. Solo 17 personas en la historia han logrado eso. Y sin embargo, cuando le preguntaban en sus últimos años cuál había sido el momento más importante de su vida, no mencionaba ninguna de esas cosas. Mencionaba siempre lo mismo: una tienda médica en Etiopía, un niño sin nombre, 2 manos entrelazadas en silencio. Eso fue lo que le dio sentido a todo lo demás. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de procesar para quienes crecieron admirando a Audrey Hepburn como símbolo de glamour y sofisticación, porque lo que esa imagen dice es incómodo. Dice que todo lo que el mundo celebra, los vestidos, las películas, los premios, las portadas de revistas, no fue suficiente. Que una mujer que lo tenía todo necesitó arrodillarse en el suelo de un campamento en África para sentir que su vida tenía sentido real. Eso no es una crítica a la fama, ni al cine ni a la moda. Es simplemente la verdad de lo que le pasó a ella. Y quizás es también la verdad de lo que les pasa a muchas personas, que desde afuera parecen tenerlo todo. La pregunta que ese viaje nos deja a todos, no solo a quienes la admiraban, sino a cualquiera que haya visto alguna vez una fotografía suya y pensado que tenía una vida perfecta, es esta: ¿qué es lo que realmente nos da la certeza de que nuestra vida tiene sentido?
No la respuesta que daríamos en una entrevista, no la que publicaríamos en redes sociales, la de verdad, la que escribiríamos a solas, a las 3 de la mañana, en un diario que nadie va a leer. Audrey encontró la suya arrodillada en el suelo de África, y cambió todo lo que le quedaba de vida para no olvidarla nunca.